Palabras de vida. Un programa para la edificación de tu vida espiritual. Aquí compartiremos con ustedes enseñanzas bíblicas para la vida cotidiana, mejorar la convivencia en familia y la comunidad y cómo alcanzar crecimiento y desarrollo en su vida personal. Bienvenidos. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos y amigos. De nuevo estamos en este lugar con ustedes para compartir un tema importante como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Pues el propósito es pasar un rato agradable con cada uno de ustedes, los que nos están dedicando estos momentos tan especiales. Queremos que sea de mucha edificación y de mucha bendición. Esperamos que Dios nos dé la sabiduría necesaria para entender este tema que tiene que ver con el cumplimiento de estos tiempos. Vamos a tocar un tema definiendo estos tiempos a la luz de la Biblia. Vamos a tratar de definir en este tiempo que nos queda, en lo más que podamos, el acontecer del comportamiento de los seres humanos y el acontecer diario de las naciones. Vamos a mirar por la palabra de Dios, que ya Dios en muchas ocasiones lo ha venido diciendo, relacionándose a estos tiempos en que vivimos. Gloria a Dios. Sí, como les estaba diciendo, vamos a iniciar este tema. Es un tema de mucha importancia para estos tiempos, para el acontecer de estos días. De verdad que es bueno darle una miradita a la palabra, mirar por la palabra de Dios el por qué. Porque muchos se preguntan y hay dudas de verdad que sí, en cuanto al acontecer de estos días, el por qué suceden tantas cosas. Pues vamos a ir a mirar en la palabra de Dios este asunto y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos para mirar este tema y que Dios ministre nuestras vidas y nos dé buen conocimiento en cuanto a ello. Vamos a orar. Santísimo Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder mirar en tu palabra, Dios amado, este tema que es bien importante, el acontecer de esos tiempos. Vamos a mirar a la luz de tu palabra, Señor bendito. Te pedimos pues que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder darle a tu palabra una correcta interpretación. Por respeto a tu palabra es grande y es poderosa, Dios. Esperamos, amado Señor, que tú seas asistiéndonos, como siempre lo haces. Siempre tu presencia está en medio de nosotros, nuestro Dios, y tú sabes cuál es el propósito, nuestro Dios eterno. Nosotros te damos muchas gracias, Padre de la gloria, y te pedimos que nos bendigas en este estudio, en Cristo Jesús. Amén. Sí, vamos a mirar entonces por la palabra de Dios. Como primero, vamos a mirar que la Biblia describe estos tiempos como comienzos del fin. Comienzos del fin de la humanidad y de la creación. Vamos a mirar por la palabra de Dios en el libro de Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí vemos por la palabra de Dios del 1 hasta el 9.
que está hablando de el comportamiento de las naciones. ¿Quién de ustedes no ha escuchado en estos días rumores de guerras? Y todos nosotros hemos sido también testigos de las pestes, del hambre por la que está pasando la humanidad en tantas naciones que pasan por momentos tan difíciles y tan complicados. Pues nuestro Señor Jesucristo, explicándole a sus discípulos el acontecer de estos tiempos, primero que todo toma como base y dice: porque vendrán muchos en mi nombre, en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es cierto que hoy hay mucha gente engañada. Hoy hay muchos que, debido al poco conocimiento que tienen de Dios, al poco conocimiento que tienen de la palabra, se dejan conducir por ideologías y huecas sutilezas de hombres que con astucia utilizan la verdad de una manera tergiversada para engañar a aquellos que no tienen el debido conocimiento de la palabra de Dios. Da tristeza porque qué bien aprovechada es la palabra de Dios cuando se hace con el respeto que se requiere, pero hay muchos oportunistas en estos tiempos. Ya Dios lo sabía de antemano, porque para Dios no hay sorpresas. Ya Dios sabía perfectamente que para estos tiempos iba a acontecer de esa manera. Nosotros podemos ver hoy el aumento de cantidad de ideologías humanas y hombres que salen con diversas ideologías para distorsionar la palabra y muchas veces predicando un evangelio que no es el verdadero, suavizando la palabra y tratando de acomodarla a la condición de cada ser humano, sin temor de Dios, solamente por acomodar a las personas a su gusto, a su manera, y acomodándola a los caprichos de los demás. Y lo hacen por interés propio, porque muchos de ellos su único interés es el dinero, la fama, el bienestar, las posiciones. Hay muchas razones, y ya Dios por su palabra nos viene hablando de esto. Por eso el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando se refiere a diciendo yo soy el Cristo, o sea, es tratando de decirle a la gente que ellos vienen de parte de Dios, que vienen siguiendo las mismas enseñanzas de Jesucristo, su mismo comportamiento, sus mismas ideas, pero es mentiras, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Qué importante es mirar el comportamiento, y en estos tiempos muchísimo más, el comportamiento del que predica, el comportamiento del que habla, el comportamiento del pastor, el comportamiento del misionero, el comportamiento del evangelista, de todos aquellos que dicen estar en este camino, porque es que en estos tiempos donde hay tanto peligro, por eso Dios también nos previene acerca de eso y dice que por sus frutos los conoceréis. Hay que mirar, hay que analizar primero si esa persona sí aplica lo que predica, a ver si sí vive de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es que el evangelio es hermoso, pero hay que saberlo llevar. Que sigue diciendo la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras, y dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, es el comienzo, es el principio del fin. Sí. Nosotros estamos viendo cosas y situaciones, el fin no lo conoce sino Dios, y Él sabe cuándo será, pero sí es el comienzo de una era bastante difícil para la humanidad. Solamente, amigo, nosotros le decimos a usted, cuando escuche todas estas cosas de las que le estamos hablando, guerras, son rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos y todas estas cosas que están sucediendo, y ese afán de los hombres predicar el evangelio a su manera, pues cuando veamos todas estas cosas no tenemos por qué sorprendernos, sino que eso es una alarma tanto para usted como para nosotros. Es como un aviso que se nos hace para que veamos
la necesidad que tiene la humanidad hoy en día, la necesidad que tiene la humanidad hoy en día de acercarse a Dios, de buscar la forma de ponerse en paz con Dios. Porque esto, ¿para qué se hace? No por suceder, eso no sucede por suceder, ni acontece así por acontecer, no. Por eso Él, nuestro Señor Jesucristo, les estaba hablando a los discípulos de esta situación. Enseñanza que pasa también a nuestras manos, y hoy la tomamos para nosotros mismos, entendiendo que Dios tiene un propósito a través de eso. Gloria a Dios. Ya sabemos pues el comportamiento de las naciones y el porqué de estas guerras, el porqué incluso naciones cerca a las nuestras se encuentran en unas crisis terribles, en unas crisis total y en situaciones muy difíciles, en situaciones muy complejas. Y usted, me imagino que a través de las noticias y todo medio de información ha venido dándose cuenta de la situación, que no es fácil. Entonces nosotros ante todo tenemos que prestar atención en estos tiempos, ya que Dios nos está haciendo esas advertencias, cuidar que no se distorsione en nosotros el contenido de información que hemos recibido a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, porque vendrán muchos engañadores y tenemos que vivir preparados para todo eso. ¿Cómo se prepara uno? A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra. El conocimiento de la Biblia a nosotros nos va a prevenir, a nosotros. Los que tenemos el conocimiento de la palabra nos va a prevenir de caer en semejante situación de aquellos hombres que se levantan en estos tiempos con intereses propios a tergiversar el Evangelio. Le animamos para que estudie la Escritura, estudie la palabra de Dios y se prepare para que usted no vaya a ser desviado de la verdad, si es que la conoce, o si no, lo animamos para que estudie la Biblia, acérquese a ella y conozca más y más de Dios. También vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a mirar aquí que aquí también la Biblia nos está hablando de el comportamiento de los hombres en estos tiempos, de la humanidad, del ser humano. Porque usted de pronto le preguntará, y uno escucha mucha gente que de pronto dice, pero el hombre ¿por qué procede así? El hombre ¿por qué actúa así? La humanidad ¿por qué está así hoy en día? Pues déjeme decirle que esa es otra muestra real y verdadera del cumplimiento de la palabra de Dios para estos tiempos. Mire, y dice así, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando una vez más la Biblia del comportamiento de la humanidad hoy en día, del comportamiento de los hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, sin afecto natural. Este es el comportamiento de una persona que no tiene el debido conocimiento de Dios, ajenos a la voluntad de Dios. Dice que aborrecedores de Dios, o sea, que ellos a Dios no lo aman, porque el que ama a Dios le obedece a Dios. El que ama a Dios vive para Dios. El que ama a Dios respeta a Dios. Eso no es como el que por la calle dice, es que yo amo a Dios. No. Según la Biblia dice que el que me ama guarda mi palabra.
el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Por qué? El que ama a Dios le demuestra el amor a Dios en obediencia. Y nosotros vemos que en estos tiempos el hombre demuestra lo contrario. Como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para estos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que usted ve por las calles muchas personas hoy divagando de un lugar a otro, que no saben ni para dónde van, comportándose de una manera extraña y rara, procediendo como lo describe aquí la Biblia. Ese es el comportamiento de los hombres para estos tiempos, dándoles a entender Dios también a todo aquel que se interesa en la palabra, nos da a entender por su palabra que también el hombre procederá impíamente. El hombre obrará de una manera desagradable, con soberbia, con altivez, con orgullo, mostrando su desobediencia. Usted puede ver hoy por las calles la mayoría de la gente mostrando su rebeldía con su comportamiento. ¿Cuándo habíamos visto nosotros tanto homosexualismo, lesbianismo? ¿Cuánto habíamos visto nosotros, que tenemos más tiempo de vivir por las calles, el comportamiento de la gente que procede hoy de una manera tan contraria a lo que quiere Dios del ser humano? Siempre su comportamiento está enfocado a irse en contra de su creador. Qué tristeza, pero sabemos nosotros que todo eso tiene que suceder. Como dice aquí, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, que para ellos lo primordial en su vida son ellos, que para ellos lo más importante en su vida es proceder de acuerdo a su manera equivocada de pensar. ¿Qué falta le hace al ser humano el amor de Dios desarrollándose en sus corazones? Pero por eso le queremos poner en conocimiento esta verdad, para que no se extrañe, para que usted no crea que esto que está sucediendo es casualidad. Esto tiene que ver también con el comportamiento de la humanidad en estos tiempos como los describe la Biblia. Hombres que por haber perdido el oriente, o sea, la dirección de Dios, el control de Dios, el contacto con su Creador, se desviaron totalmente, haciendo cosas que no convienen. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, crueles. Ese es el comportamiento de nuestro diario vivir de la humanidad. Uno se queda sorprendido viendo cómo el ser humano hoy no tiene respeto ni por el niño, ni por el anciano, ni por el adulto, ni por nadie, ni por ellos mismos, porque se han desviado, siguiendo caminos equivocados y comportamientos que ameritan prestarles la debida atención. También quiero hablarles un poco acerca de una realidad. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Segunda
de Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 3, y dice lo siguiente: nadie os engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este asunto sí que es bien delicado y bastante amplio de tratar, porque en estos tiempos muchos apostatarán de la fe, siguiendo espíritus engañosos, siguiendo doctrinas mentirosas. Nosotros vemos que también para estos tiempos suceden situaciones y acontecen comportamientos en la vida de aquellas personas que teniendo el debido conocimiento de la verdad se han vuelto apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es una persona que, conociendo la verdad, tergiversa la escritura y se van detrás de doctrinas de engaño, apoyándose en su manera equivocada de pensar y rebelándose contra Dios, siendo conocedores de la verdad. Esos son de los que habla la Biblia, de los que veíamos ahora al principio, que se van predicando la mentira y el engaño, y a los incautos los atraen con falsas promesas. Y eso es lo más peligroso para estos tiempos, porque ya del comportamiento de la humanidad, pues uno ya trata de cuidarse. Como le estaba diciendo, que aquí lo primordial para nosotros, lo más importante es el alma. Y usted es responsable de cuidar, para que en estos tiempos no seamos nosotros engañados, no nos dejemos mover de este camino glorioso que hemos conocido, a la luz de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a conservar el conocimiento que tenemos sin distorsionar la palabra en ningún momento, ya que hemos sido advertidos que vendrán muchos engañadores en el nombre, diciendo que ellos son seguidores de la verdad, que practican la verdad, sabiendo que no es sino engañar y tergiversar la verdad y engañar al mundo con sus principios mentirosos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría que necesitamos, que Dios nos dé la prudencia que necesitamos, y que Dios nos ayude para que en estos tiempos nosotros tengamos el cuidado necesario y suficiente de no ser engañados, porque sería terrible después de haber conocido la verdad e irnos detrás de la mentira. Solamente, amigo, quiero decirle una cosa a usted, amigo y hermano. A nosotros de esta época nos tocó vivir y nos está tocando vivir tiempos peligrosos, tiempos de principio, de fin, mirando el comportamiento del hombre, el carácter de los hombres en estos tiempos, el comportamiento del hombre para estos días. Que Dios nos ayude y ¿sabe qué? Tenemos una responsabilidad muy grande de predicar la palabra, de dar ejemplo, de comportarnos como es debido y darle lugar a Dios en nuestras vidas y darle el lugar que el Espíritu Santo se merece en nosotros, para que así se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Amigo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría y prudencia para seguir adelante. Santísimo Dios, gracias te damos por permitirnos estudiar este tema, Señor, por analizar a través de la palabra estos asuntos con de tanta importancia. Te pedimos, Dios, que nos dé la sabiduría necesaria, el poder y la autoridad para poner en práctica, nuestro Dios, esta verdad maravillosa. Dios mío, ayúdanos a ser prudentes y a ser sabios y a retener tu palabra en nosotros, porque tu palabra es viva y eficaz. Amigo, gloria a Dios, muchas gracias por estar atento a este mensaje que le hemos transmitido.
Le pedimos a Dios que lo ayude para que usted guarde en su corazón esta enseñanza y que Dios nos ayude a estar preparados para estos tiempos. Que Dios lo continúe bendiciendo y hasta un próximo mensaje, una enseñanza que esperamos compartir con usted en Cristo Jesús.